Bien, vamos a iniciar y vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta noche. Vamos a dejar que el Señor nos guíe. Señor, te damos gracias porque podemos escucharte, podemos oírte. Te pido que podamos reflexionar, Señor, sobre lo que ha sido el proceso de la construcción y estructuración de tu palabra, lo que tú nos has dejado a cada uno de nosotros. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor y por tu gracia. Dirígenos, Señor, y limpia nuestros corazones para que podamos reflexionar juntos como hermanos y podamos crecer espiritualmente, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hoy vamos a ver este jueves y el que sigue va a ser una clase introductoria sobre algunos parámetros metodológicos para poder abordar la cristología del Nuevo Testamento. De entrada, me parece bien también para que podamos empezar con alguna lectura. Me gustaría que para dentro de, no sé, para dentro de 15 días podamos leer la introducción, Jesús el profeta y Jesús el siervo sufriente de Dios. Que sería la introducción en los primeros 2 capítulos. Y digo, 15 días, o sea, sería, bueno, al menos aquí en el libro, sería de la página 53 a la página 138. Entonces, necesitamos la clase de hoy y la de en 8 días como una forma de introducción para que podamos, enriquecernos con la lectura del texto. Y por supuesto, vamos a tener pequeñas pausas, lo llamaré pequeñas pausas metodológicas, que vamos a complementarlas con otras lecturas. Por ejemplo, una lectura que me parece importantísimo que podamos abordar es La sombra del Galileo. Es un libro muy pequeño, de hecho, sobre ese autor vamos a empezar hoy a abordar el tema de las cuestiones metodológicas, que es Gerald Thielsen. Y en La sombra del Galileo hace una reconstrucción histórica del panorama social, cultural y político del siglo I en base a Flavio Josefo y a los historiadores. Y lo que hace Gerald Thielsen es reconstruir todos estos acontecimientos de una forma narrativa. Es decir, él crea más o menos como una especie de novela, pero no tanto es una novela, ¿no? Es como, yo lo llamaría una reconstrucción histórica, y esa la leeríamos como es muy corto el libro, yo se los voy a subir. También las grabaciones, el link van a estar en el grupo, y también les voy a subir un link, bueno, que es una carpeta con materiales de clase. En esa carpeta les voy a poner de forma de editores, o sea, para que puedan descargar los PDF. Por ejemplo, en el libro que vamos a ver hoy, sobre el cual paso la ponencia, y sobre todo otros textos, que son textos referenciales, los voy a subir. ¿Para qué? Para que, teniendo los textos completos, los puedan ojear, si les interesa o quieren profundizar el tema. Entonces, pues no sé, entonces tener en cuenta de esta clase, y la otra vamos a ver la construcción de las narrativas del Nuevo Testamento. Y ya en 15 días entramos de lleno con el texto de Cullmann. Lo repito, con la introducción, Jesús el profeta y Jesús el siervo sufriente, que son las primeras 3 secciones. Voy a compartirles pantalla para que podamos... A ver, permítanme. Bien. Hoy vamos a empezar con la sociología del cristianismo primitivo. Y es que vamos a ver algunas definiciones metodológicas que yo lo llamaría, porque vamos a estar utilizando esas palabras recurrentemente, y pues no pretendo que se malinterpreten o tengamos
significados adversos o significados variables sobre lo que significa dichas palabras en una teología del Nuevo Testamento. Como se lo mencioné, estas definiciones las baso en este libro de Gerd Thielsen. Gerd Thielsen es un erudito en sociología del cristianismo primitivo y sobre todo en el tema del Jesús histórico. Y el libro se llama La religión de los primeros cristianos. Ese libro lo voy a subir en esta carpeta de material anexo en el Drive para que si les interesa lo puedan bajar. Y también ahí voy a subir La sombra del Galileo, pero más adelante, que este mismo autor escribe. Bueno, para empezar, y eso es una premisa que quiero que tengamos en cuenta, nuestro cristianismo es un cristianismo completamente diferente al del siglo I. Nosotros, por ejemplo, ya tenemos no solamente 20 siglos de tradición eclesiástica, ya pasamos, por ejemplo, por Edad Media, por Renacimiento, por una reforma protestante, por una conquista de América Latina, por una infinidad de tradiciones de corte protestante y, por supuesto, pues tenemos el texto bíblico traducido en nuestro idioma. El cristianismo primitivo no tenía ese tipo de privilegios que tenemos actualmente de, por ejemplo, agarrar la Biblia y pues ir a la iglesia y pues, ahora sí, con toda la libertad del mundo. Y es por eso que necesitamos los parámetros hermenéuticos para poder entender el cristianismo primitivo en su contexto social, político y cultural. Y de entrada, el concepto de Jesús, que de hecho lo vamos a ver en 8 días, la formación o el acercamiento al Jesús histórico, fue determinante para ese tipo de comunidades ambientadas, por ejemplo, en el Imperio Romano, donde la gran mayoría, no todos, pero sí una mayoría que para Roma era alarmante, pues los que componían las comunidades cristianas eran esclavos. Entonces, ya de entrada tenían que lidiar con una especie de comunidad que estaba desarrollándose, hasta, por así decirlo, al margen de la ley. Y qué bueno que está Jair y que es abogado, al menos probablemente veamos en 8 días algunas cuestiones de derecho romano, y sobre todo cómo se trataba el tema, sobre todo de la dignidad, y por supuesto, a diferencia de los ciudadanos y de las personas que estaban en la periferia del imperio. Esto es muy importante porque el cristianismo, recordemos que nace en Jerusalén. En palabras de Lucas, nace en Pentecostés, pero las comunidades cristianas se reunían en el pórtico de Salomón. Y eso es algo bien importante. Las comunidades cristianas eran un grupo eminentemente judío. No había gentiles en este tipo de congregaciones. Incluso, en palabras de Lucas, en el libro de los Hechos, ya cuando desde el capítulo 21, ya cuando Pablo va a Jerusalén, en el capítulo 21, versículo 20 de Hechos, cuando Pablo, pues en pocas palabras, va a ver a Jacobo y a todos los ancianos que estaban en Jerusalén, los que dirigían la iglesia. Y es que recordemos que las comunidades, como dije ahorita, las comunidades cristianas eran un grupo judío, pues se entendía de entrada al inicio de la iglesia, pues que era una ramificación o una secta del judaísmo. Es decir, todos los que estaban en esas comunidades pues, se seguían congregando en el templo, seguían guardando las tradiciones judaicas, seguían con todo lo que implicaba ser judío en esta época. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El acontecimiento, si lo podemos mirar como un acontecimiento teológico, lo que sucede se llama Pablo de Tarso. Pablo de Tarso va a cambiar todo el enfoque metodológico de la iglesia, y no solo eso, el enfoque de acercamiento al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Pablo, como él lo dice, él no conoció a Jesucristo según la carne. A él se le aparece en Hechos 9, camino a Damasco,
el Cristo Pantocrator, el Cristo glorificado. Y lo que Pablo maneja en palabras de Lucas, en Hechos 9, es que el propósito de Pablo, el propósito de su ministerio, es que tenía que dar a conocer el nombre de Cristo a las naciones. De hecho, la palabra naciones en griego es ethnes, que se puede traducir a los gentiles, literalmente, a todos los que no son judíos, a los reyes como al pueblo de Israel. Entonces, se amplía el ministerio y narrativamente Lucas va presentando el ministerio de Pablo como un punto determinante que permite amplificar la iglesia sacándola de Jerusalén. Entonces, ¿cuál es el punto con Pablo? El punto de entrada y con el que Pablo tiene que lidiar es: ¿el cristianismo va a ser una continuidad del judaísmo o va a ser algo completamente diferente? Y en ese sentido, la postura del Pablo con respecto a la ley es un punto de entrada para poder desarrollar una teología completamente diferente a la de los rabinos que estaban en la época de Pablo, todavía esperando un reino mesiánico. Pablo tiene que reinterpretar el Antiguo Testamento desde el fenómeno Cristo. Y por eso el cristianismo paulino, si lo miramos como un inicio, difiere o parecería hacer algo chocante contra el cristianismo judío que nace en Jerusalén. Porque el cristianismo judío, pues seguían siendo judíos, guardando la ley, guardando las fiestas, pero creían en Jesús como Mesías. Pero Pablo dice: no, esto no es así. Y a tal grado, esta tensión pues pasa por el Hechos 15, el Concilio de Jerusalén, donde pues a Pablo se le dice, ¿qué es lo que le dicen los ancianos a Jerusalén, pues a los gentiles, a los que están ahora creyendo por instrucción o por predicación de Pablo? Hechos 15, 28, dice: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. ¿Qué requisitos tienen que tener los gentiles? ¿Guardar la ley de Moisés? No. 29. Abstenerse de lo sacrificado a ídolos. 1. De la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. 3 cosas. Dice: bien harán ustedes si evitan esas cosas. Con los mejores deseos termina la carta. Si bien Pablo dice: perfecto, pero para llegar a este concilio de Jerusalén, evidentemente la narrativa de Lucas nos presenta en el capítulo 10 a un Pedro que va a visitar a Cornelio y que Dios le muestra en visión un lienzo con animales impuros y le dice: mata y come. No, Señor, jamás he transgredido la ley. Y eso es lo que quiere decir Pedro cuando dice: jamás he entrado en mi boca nada común o impuro. Entonces, ahí viene la respuesta del Señor: lo que Dios santifica, no lo llames común y impuro. Y esa es una metáfora, como sabemos, de cómo el Espíritu Santo desciende sobre Cornelio y sobre todos los que están en su casa. Por eso se entiende exegéticamente que Pedro es el que tiene las llaves, porque hasta que Pedro va a los gentiles, desciende el Espíritu Santo. Hasta que Pedro va a Samaria, desciende sobre los samaritanos el Espíritu Santo. Entonces, son 3 grandes grupos los que se componen en Hechos. En el capítulo 1, cuando Jesús va a ascender a los cielos, dice: para que sea predicado mi nombre en Jerusalén, en Samaria y los confines de la tierra, los gentiles, ¿no? Pero es hasta que Pedro llega que desciende el Espíritu Santo. Es decir, en ese sentido, es lo que exegéticamente se entendería como las llaves del reino. Pedro llega, pum, desciende el Espíritu Santo. Y bien, eso es todo. Entonces, hasta que Pedro llega con Cornelio, el Espíritu Santo desciende y empiezan a hablar lenguas, idiomas, glosas en griego, ¿no? Dialectos, como lo ocupa Lucas en el capítulo 2. Entonces, este cristianismo entonces empezó con una contradicción. ¿Cuál es el fenómeno que tenían que lidiar con ellos? Lo repito, Pablo. Pablo era eso que decir: bueno, Pablo ahora sí, nos está poniendo en entredicho. ¿Por qué? Porque Pablo está diciéndoles que no guarden la ley. Y dice en el capítulo 21 de Hechos, que después del versículo 17 en adelante, cuando fue a buscar a Jacobo y a los ancianos, dice el 19:
del capítulo 21 de Hechos. Después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. 20. Al oírlo, alabaron a Dios. Luego le dijeron a Pablo: ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen aferrados a la ley. Y vean el 21, a eso quiere llegar. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Les recomiendas que no circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. Entonces dice el 22, ¿qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar de que has llegado, por eso será mejor que siga nuestro consejo. Y es ahí cuando le dicen, ve al templo y haz un voto nazario. ¿Y quiénes lo agarran? Los judíos. ¿Pero qué judíos detienen a Pablo en el templo? Judíos cristianos. En el contexto viene hablando de que esos judíos habían estado, oyeron que Pablo llegaba, y este Pablo está diciendo que no se guarden las costumbres judías, todo lo que implica la ley de Moisés. Entonces, ¿quiénes arrestan a Pablo? Los judíos cristianos. No los judíos que no son cristianos, a ellos no les interesaba nada de eso, ¿no? Sino los judíos cristianos. Y aquí tenemos una pequeña, por así decirlo, una pequeña segregación de lo que sería el cristianismo primitivo. Y es algo bien importante que tengamos en cuenta que esta forma de ser cristiano, pues es algo completamente diferente a nosotros. Ellos tenían directamente la palabra apostólica como una norma de conducta, de revelación y de fe. ¿A qué me refiero con esto? Que los apóstoles eran esa regla que se transmitía de forma oral, donde el Señor dirigía las iglesias, dirigía las comunidades, y todos, bajo un enfoque que tenían en la cultura y en la sociedad, podían ser cristianos. Por eso, ahorita vamos a ver lo que implica una sociología del cristianismo primitivo. Siguiendo con lo que mencionamos ahorita, este cristianismo primitivo es completamente diferente al nuestro, y eso es algo que quiero que lo tengamos en cuenta. Por eso, el método exegético es entender este cristianismo, entender su teología, entender cómo pensaban y por qué pensaban así, y asemejar o adaptar lo más posible nuestra fe a la fe del siglo I. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ya 20 siglos de tradición eclesiástica, 20 siglos. Entonces, el método exegético está enfocado a eso. Dice, todo sistema religioso, y aquí lo enfoco a todo sistema religioso, ya sea cristiano, ya sea, por ejemplo, budista, ya sea hinduista, etcétera, se compone de signos. Y esta palabra es bien importante, ahí la subrayé. Con signos me refiero no solamente al símbolo como una representación visual o gráfica de todo un pensamiento, sino me refiero a signos, a una composición de 3 características: de mito, rito y etos. Vamos a ver cada una de ellas porque estas 3 características componen el signo religioso que caracterizaba el cristianismo primitivo. En el caso del mito, y aquí solo quiero partir de una característica, en América Latina, perdón, estoy tomando agua. En América Latina, el concepto mito tiene que ver básicamente con una conjunción entre algo que es verdad con algo que no lo es, a diferencia de la leyenda, que es una representación narrativa o una explicación religiosa narrativa de algún fenómeno que no podemos explicar. Por ejemplo, el mito de Quetzalcóatl como un dios civilizador en América Latina. Hubo, por ejemplo, antes de la llegada de Colón, embarcaciones que pudieron haber llegado, probablemente sí, ya sea embarcaciones de Noruega, ya sea embarcaciones chinas, pero
podemos sobre algunos restos arqueológicos reinterpretar el mito, es decir, esa idea de un Dios civilizador como pues el entendimiento o la visualización de pues una cultura que llega, influye algo, enseña algo a esta cultura mesoamericana y se retira. Entonces, ese choque cultural lo representaron a través del mito. Eso es lo que entendemos como mito latinoamericano. Es una representación narrativa que no es literal, pero que explica un fenómeno histórico. Entonces, por eso cuando hablamos de mito en América Latina, no lo miramos como algo que sea un tipo de conocimiento sustentable, no es un tipo de conocimiento que nos permita acceder a la realidad. Y es más, creo que lo mencionamos hace un mes cuando estuvimos reunidos, el concepto de mito, también ya había hablado Freud sobre eso, y sobre todo Fraser en La Rama Dorada, con la forma en cómo accede a las culturas, y separa la evolución o el desarrollo de las culturas sobre la edad mítica, la edad filosófica, la edad la edad mítica o religiosa, la edad filosófica y ya todas lo que serían esas edades de bronce pues del descubrimiento del arado, ¿no? Entonces, que una pues antecede a la otra. Sin embargo, en las culturas del Mediterráneo, ya sea la judía, la griega, la romana, en este caso, y las que no están tan cerca del Mediterráneo como la Babilonia, la persa, utilizan el mito no como una forma no literal de entender la realidad. El mito en esas culturas es una forma de pensamiento. Y aquí podemos decir, bueno, pues igual también en Mesoamérica era una forma de pensamiento, sí, pero esa forma de pensamiento tenía un desarrollo conceptual muy elaborado, muy elaborado. No solamente se quedaba en una narración oral, sino tendía o tenía como finalidad la escritura. Por eso, cuando se habla de mito judío, no es algo que no haya pasado, sino es una interpretación dentro de una mentalidad cultural de un fenómeno histórico. De hecho, esto se puede ver incluso con el tema del Génesis, pero espero que no rasgue sus vestiduras, pero por ejemplo, con el tema del Génesis, ya habíamos mencionado la última vez cómo Génesis está compuesto por toledots, es decir, por lo que Reina Valera traduce como generaciones de los hijos de Noé, generaciones de los hijos de fulano de tal. Eso en hebreo es toledot, que se puede traducir como rollo, como libro. Y podemos ver esa compilación que se hizo en un momento determinado. Pero el desarrollo narrativo de las historias, incluidas, por ejemplo, Génesis, con la creación del hombre y, por ejemplo, el diluvio universal, la Torre de Babel, no solamente son narrativas que aparecen en el pensamiento judío, sino en muchísimas culturas, sobre todo la Babilonia, donde un Dios creador genera un paraíso terrenal. En ese sentido, es una narración mítica judía. No que, eso es algo que pues le choca al literalismo bíblico, porque, por ejemplo, el literalismo entiende pues cronológicamente las edades de la creación como días de 24 horas, pero ese no es el punto. Los judíos no estaban pensando en días de 24 horas. Tampoco estaban pensando en una sucesión también cronológica. De hecho, recordemos que en Génesis 1 y Génesis 2 tenemos dos relatos de la creación. Uno es el de la corriente eloísta y otro es de la corriente yavista, que después podemos abordar ese tema, ¿no? Pero lo que voy es que esa forma de pensar teológicamente sobre la historia, eso es lo que se quiere, lo que los judíos se entiende como un mito.
Eso no quiere decir algo que no sea verdad. Para nosotros resulta diferente resulta incluso chocante porque nosotros no nos manejamos así. Nosotros estamos, por decirlo así, nuestra realidad la miramos influidos por Grecia. Eso lo mencionamos la otra vez. Por ejemplo, luego podemos ver el desarrollo de la historia desde Herodoto, por ejemplo, hasta la ciudad de Dios de San Agustín. Es decir, Grecia ve la historia como algo lineal, una sucesión de eventos cronológicos que se va una después de otra. En cambio, para el judío, la historia es algo abierto, algo que reinterpretan constantemente. Por eso no solamente reinterpretan el tema de la creación o del jardín, sino el hecho que más reinterpretan en las fiestas, en las tradiciones, es el tema del Éxodo. Por eso está la fiesta del Pesaj. Entonces, cada elemento tiene un símbolo, cada situación en la cena tiene un símbolo que le recuerdan la amargura, como está en Éxodo, ¿no? Los elementos de la cena. Entonces, por eso los salmos que es poesía, van a recurrir me acuerdo, Señor, cuando tú creaste los cielos, cuando tú liberaste a tu pueblo de Israel. Siempre va a ser pensar en Dios, es pensar en lo que ha hecho nacionalmente. Y eso podríamos abordarlo detalladamente, ¿no? Pero no nos daría el tiempo. Pero por ejemplo, esta forma de que todos los que escribieron salmos, no solo David, sino también Salomón, tenemos salmos de Moisés, salmos de los dispersos de Babilonia, que son a partir del Salmo 120 en adelante, son salmos que se les conoce como salmos del peregrinaje, o salmos de los peregrinos, le llaman, depende de la traducción, ¿no? Entonces, y son salmos que se escriben en Babilonia. Entonces, sobre qué piensan o cuál es el concepto de Dios que tienen ahí. Recordar la creación, recordar quién es Dios, porque Él hizo todo esto, ¿no? Quién hizo, recordar todo lo que Él ha sido, ¿no? Entonces, el concepto judío de historia es mítico, en ese sentido, es teológico. Mito, entendámoslo como sinónimo de teológico, para poder entender el pensamiento judío. Lo mítico es teológico y es algo que nosotros en América Latina no entendemos, porque nosotros, por ejemplo, cuando miramos la historia de México, no la miramos teológicamente, solamente la vemos como una serie de eventos que sucedieron, interpretados, que se vuelven a interpretar, pero únicamente como un fenómeno dado, punto. En cambio, el judío relee su historia desde la devoción a Yahvé, desde el amor a Yahvé, desde lo que Él ha hecho en la historia, y por eso es una historia que se mantiene completamente abierta. Entonces, esto, en ese sentido, por eso quería enfatizar esta idea de mito. Dice Gerald Thielsen, el mito explica, y esto es bien importante, en forma narrativa, aquello que determina básicamente el mundo y la vida. Por ejemplo, la creación. Por ejemplo, la liberación de Egipto por parte de Dios. Y no solo eso, sino cómo interpretó el hecho que Dios lo sacara de Egipto, porque Dios endureció a Faraón. El protagonista de la interpretación teológica del Antiguo Testamento, ¿quién es el protagonista? Dios, Yahvé. Entonces, por eso dice, en una forma narrativa, determina básicamente el mundo y la vida. En dichos relatos se habla generalmente, no siempre, de acciones de diversos dioses en un tiempo primigenio o final que está muy alejado del tiempo vital presente. Y en este caso, por ejemplo, como yo se los dije, ¿no? No solo los judíos interpretan teológicamente su historia, también los babilonios. Pero los babilonios lo ven desde su politeísmo. En cambio, el monoteísmo judío es determinante para releer la historia recurrentemente. Por eso, la hermenéutica judía no está encasillada a una metodología como nosotros la tenemos ahorita para poder entender los textos del siglo I
y del siglo X antes de Cristo. No, ahorita ellos tenían una metodología que estaba abierta. Su hermenéutica era una hermenéutica abierta. ¿Por qué? Porque los relatos y las reinterpretaciones de la historia se transmitían de forma oral. Y de la oralidad llegó un punto donde se pasó de la oralidad a lo escrito. ¿En qué punto o en qué etapa pasó eso? En la dispersión babilónica. Entonces, por eso, en la dispersión babilónica, aquí eso lo enfatizo, es un periodo tan importante porque el judío desarrolla y madura completamente ese pensamiento teológico de la historia y de su identidad como nación. Y es ahí cuando terminan por escritas muchas de las tradiciones orales que llevaban siglos transmitiéndose. La Mishnah queda por escrito. El Antiguo Testamento queda compilado. Entonces, desde esa perspectiva podemos releer el Antiguo Testamento como una compilación de un pueblo que quiere entenderse en la historia que está abierta, pero es una historia no de los judíos, es una historia de Yahvé en el mundo. Yahvé se ha involucrado en la historia a través de un pueblo que es el representante de toda la humanidad. Y esto es realmente muy importante que lo tengamos en cuenta. Por eso, dice Tilson, el mito pasó a ser un relato sagrado que abarca la historia misma. ¿Por qué? Porque lo dije ahorita, pasó del oral a lo escrito, pero mientras era oral, estuvo siglos así. Obviamente había pequeñas compilaciones escriturales, por ejemplo, en el reinado de Josías, que cuenta el libro de la ley, pero ahí, cuando se habla del libro de la ley, como este relato está escrito en la dispersión babilónica, pues eran pequeñas compilaciones litúrgicas sobre cómo debía vivir el pueblo judío, consideraciones sobre las festividades que debía vivir el pueblo judío, pero que no era todo el Antiguo Testamento, no era el Pentateuco como nosotros lo tenemos ahorita. Entonces dice, por eso abarca la historia misma, el relato sagrado, y de simple narración sobre distintos dioses, derivó en la narración sobre un solo y único Dios que tiene un solo interlocutor social, el pueblo de Israel, como representante de todos los seres humanos. Por eso es muy importante que podamos ver las formas en cómo se narra, cómo se escribe, cómo se presenta a Dios. De la misma forma, por ejemplo, y no lo digo en términos peyorativos, y lo digo, pues hay hermanos que pues sí la tienen ahí complicada. Hay hermanos, por ejemplo, que están en la sierra, ¿no? Están en un lugar apartado y pues realmente no tienen acceso a materiales, están solamente ellos, la Biblia y el Espíritu Santo. Y los oímos predicar y podemos ver que en su predicación, que parecería muy sencilla, pues ahí está la sabiduría del Espíritu Santo guiándoles, pues dirigiéndoles, alimentando a los hermanos, pero obviamente no vamos a esperar, por ejemplo, grandes, ¿cómo decirlo? Grandes construcciones teológicas, no vamos a esperar analogías históricas, analogías literarias, filosóficas, no, nada que ver, nada que ver. Es solamente ellos leyendo la Biblia y explicándola, ¡pum! Y eso parecería muy sencillo, pero es solo ellos y el Espíritu Santo. Ahora, si comparamos la predicación de este hermano, por ejemplo, ahora con la predicación traducida de John MacArthur, se me ocurre, ahorita es lo primero que se me ocurre, ¿no? O la predicación traducida de John Piper, de Sugel Michelel, evidentemente va a haber diferencias entre cada una de ellas. ¿Por qué? Pues obviamente los contextos en el que están, la formación académica que tienen, la formación también social en la que están, el idioma en el que predican, aunque estén hablando del mismo Dios, se presenta, por en este caso, de 4 formas diferentes. De la misma manera, en el Antiguo Testamento va a haber diferentes formas de hablar o de representar a Dios.
Lo mismo en el Nuevo Testamento. Un caso muy emblemático que solamente es único en el Antiguo Testamento es el libro de Job. En ese libro es el único caso donde Dios desciende en un torbellino para un simposio. Es decir, como que llega a una charla de amigos, a ver de qué están hablando, ni sabe, ni sabe, ni sabe. A ver, escúchame, yo voy a preguntar y tú me respondes. Y el punto de las preguntas de Dios en ese simposio es que todos se queden callados. Y son preguntas de teología natural pues que el ser humano no tiene las respuestas. Por ejemplo, pero son preguntas dentro del rabinismo del segundo templo o del judaísmo del segundo templo, como se llama, es decir, en Babilonia, que mostraban la sabiduría de Dios. Por ejemplo, dime los secretos del copo de nieve. O sea, ¿no? En ese entonces no podían saber cómo era un copo de nieve, ¿no? ¿Has visto parir a las cabras monteses? Pues nadie los ha visto, en ese entonces nadie los ha visto parir, perdón, no tienen un dron para ir sin molestar al animal y poder verlo, ¿no? Dime tú cómo se forman los vientos. Son cuestiones de teología natural que tenían como propósito enfatizar la ignorancia del ser humano. Pero esta idea de Dios o este Dios en un simposio es única, no se repite. Eso, ahora vamos a decir, es como si Dios estuviera haciendo apología de sí mismo, estuviera defendiéndose, pero en ninguna otra parte del Antiguo Testamento y del Nuevo vamos a ver a Dios comportándose de esa manera. De la misma forma, en el libro de Jonás, nunca vamos a ver cómo que Dios haya utilizado, haya obligado a un profeta a pues en este caso, a predicar a Nínive. ¿Y saben qué es lo más interesante con el caso de Jonás? Que en este caso, pues perdona a Nínive. Y ya sabemos la historia, ¿no? Pero la ambientación en la que Jonás se maneja, la forma en la que él habla de Dios, es una forma que nos deja ver una teología que no era común en esa época. De hecho, si miramos cómo Job se refiere a Dios y cómo Jonás se refiere a Dios, es casi sinónima. De hecho, en Job, él ofrece sacrificios a Dios. No dice voy a ir al templo, voy al sacerdote, nada, nada. Y es por eso que el concepto de, pues en este caso, de que Dios perdona a una nación gentil, es único. Sin embargo, en otro profeta menor, él condena a Nínive. Y eso es algo y no solo a Nínive, sino también a Edom. Entonces, nos quedamos pues con esa pregunta, ¿en qué momento, entonces, perdonó a Nínive o no la perdonó? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Y es ahí cuando tenemos que ver las formas en cómo los autores se refieren a Dios. Y eso en exégesis es lo que llamamos la teología del autor. Y nos permite visualizar en qué momento los autores están describiendo sobre Dios. Ahora, un ejemplo en el Nuevo Testamento. No es lo mismo, aunque no se contradicen, pero no es lo mismo la cristología de Mateo que la cristología de Pablo. Es completamente diferente, porque Pablo no conoció a Jesús según la carne. Pablo lo conoció glorificado. Y tenemos los signos cristológicos de Colosenses, de Efesios, perdón, de Filipenses capítulo 2, donde Cristo crea todas las cosas. Sin embargo, para Mateo, el Jesús de Mateo, ¿qué tenemos en el Sermón de la Montaña? Ni una jota ni una tilde pasará. Nada de la ley será abrogado. Es un Cristo judío, un Cristo judío. Lo repito, no se contradicen, pero son diferentes cristologías que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, este tipo de relatos, este relato sagrado, lo repito, entonces termina siendo por escrito. Lo tenemos en el Antiguo Testamento, que era lo único que tenía la iglesia primitiva, pero puntualmente tenían la traducción griega.
Y eso es todo un tema que podríamos tener ahí todo un tema aparte, ¿no? Pero bueno, luego lo vamos a ver con detenimiento, ¿no? El tema de la Septuaginta. El mito, entonces, es una mentalidad, y ojo, una estructura mental que caracteriza a una cultura, en este caso, la cultura judía. Y es algo que nosotros no tenemos y por eso en nuestro método exegético tenemos que acceder antropológicamente a esa mentalidad y entender lo más que se pueda. ¿No? Nunca vamos a poder entender completamente, lo más que se pueda, qué estaban entendiendo por teología, por la palabra Jesucristo, por la palabra iglesia, por la palabra seguimiento. Una sociología del cristianismo primitivo tiene que hacer comprensible la combinación entre mito e historia. ¿Y por qué es comprensible? Porque el mito, lo vimos como lo mencioné ahorita, es una interpretación histórica, pero historia no es como lo pensaban los griegos, vuelvo a repetir, el concepto de historia es algo que está abierto, queda abierto directamente. Y por eso en la interpretación de la historia surge el mito. Entonces, no sé si hasta aquí vamos bien, antes de que entremos al rito, porque hoy vamos a ver mito, rito y la tercera parte, antes de entrar al Jesús histórico, que nos tenemos en 8 días. ¿No hay ninguna pregunta? Entonces, con el tema del rito, sí quiero que con el tema del rito, quiero que tengamos en cuenta que, bueno, de entrada, rito, siempre parto de esto, nuestra comprensión de la palabra rito en América Latina, menos socialmente, tiene que ver con liturgia, una forma en cómo tanto los católicos elaboran la misa o los evangélicos desarrollan su culto, dependiendo de la denominación, pero no. Quitemos esa interpretación del concepto rito. ¿Qué es rito, según Gerald Tessen desde la sociología? Son modelos de conducta, y eso es bien importante, modelos de conducta que se repiten y con los que los humanos interrumpen sus acciones cotidianas para representar la realidad sugerida en el mito. Por ejemplo, la Eucaristía. La palabra Eucaristía ya la hemos visto, bueno, en griego Eucaristía es acción de gracias, pero la Eucaristía conlleva una conducta, conlleva reflexionar sobre el sacrificio de Cristo, como lo dice Pablo, conlleva una búsqueda de la unidad eclesial, y de hecho, por ejemplo, hay un texto del siglo I, fechado más o menos como el año 70, 75, llamado La Didaché de los Apóstoles, que muchas iglesias pues lo tenían casi como un texto inspirado. Y este documento, la Didaché, pues explica, por ejemplo, cómo elaborar la Cena del Señor, cómo se lleva a cabo la Eucaristía, que es una comida. Se mencionan las oraciones que se tenían que llevar, qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, la cena del Señor conllevaba un estilo de vida. ¿Qué estilo de vida? Ser cristiano, es decir, ser como Cristo. Si tú no eres como Cristo, no tiene caso que participes de la Eucaristía, que es un recordatorio del sacrificio de Cristo. La Eucaristía, y aquí nos separamos de los católicos en muchos aspectos, porque la Eucaristía en el texto bíblico y en la tradición no son los elementos, el pan y el vino, o la hostia y el vino, no, sino es el acto comunitario. Ahí esa es la diferencia. La Eucaristía es el acto comunitario de recuerdo, no los elementos. Por eso, este modelo de conducta va de la mano directamente con este rito, que es la Cena del Señor. Entonces, también cuando se habla de rito,
se mencionan los dichos interpretativos. Y aquí tenemos que la iglesia, y eso lo vamos a ver con mucha calma con el Jesús histórico, tenía dichos que pues no están en la Escritura, en el Nuevo Testamento. El más conocido, creo que lo sabemos, lo encontramos en Hechos capítulo 20, cuando Pablo cita un dicho de Jesús que no está en los evangelios, Hechos 20:35, y nos puede dejar entrever que había muchos dichos sobre Jesús, entonces, que se transmitían de forma oral. Ahorita, mientras el cristianismo nacía, pues ya tenían el Antiguo Testamento, eh, pues, pero no, y esto también lo quiero dejar bien claro, el Antiguo Testamento no es de que ya tuvieran todos los textos en hebreo. Había muchos textos que nosotros, 20 siglos después, pues no consideramos inspirados, pero ellos sí. Y aquí entramos en un choque con lo que mencioné hace rato, con el concepto mito, porque ellos, por ejemplo, veían de forma inspirada no solamente el libro de Daniel, sino también el libro de Enoc, o también el libro de la Asunción de Moisés, o también el Testamento de los 12 patriarcas, que son libros que nosotros pues no consideramos inspirados, pero la iglesia tenía toda una tradición escritural que los citaba y los tenía como parte de una cultura escritural que se transmitía por escrito. Además, recordemos que los rollos o los papiros no todos tenían los rollos, era algo carísimo. De hecho, que el hecho de que Pablo le diga a Timoteo, tráeme los rollos que dejé en Troas, Pablo ahí era un privilegiado, porque esos rollos eran carísimos porque se copiaban a mano y no sabemos qué rollos eran. Nosotros, créanme que el hecho de que nosotros podamos ahorita, 20 siglos después, decir, aquí está la palabra de Dios, esto ni en sueños para hace 20 siglos, ni en sueños, ni siquiera el Antiguo Testamento. Por eso iban a la sinagoga, el concepto sinagogal, que nace en el segundo templo, es que se iba a la sinagoga, y de hecho las sinagogas, también lo dice Flavio Josefo, no todas tenían todos los rollos del Antiguo Testamento porque eran costosos. Entonces, los que tenían, iban, oían, memorizaban en la escritura y así la repetían. Y en las iglesias primitivas que nacen en Jerusalén con los gentiles, pues es exactamente lo mismo. Por eso las cartas de Pablo eran leídas. Recordemos que también se compartían cartas para que supieran cómo hacer o cómo llevar o cómo recordar las palabras de Jesús, pero ¿qué predicaban? La pregunta es, ¿qué predicaban si no tenían el Nuevo Testamento? El Evangelio de Pablo. El Evangelio de Pablo es cómo, en pocas palabras, es cómo vivir como cristianos en el Imperio Romano. Punto. Cómo agradar a Dios ahí. Entonces, y por supuesto que había situaciones en la iglesia que eran muy específicas, por ejemplo, en el caso de Corinto, el caso del incesto, el caso de las divisiones con algunos líderes, el caso, por ejemplo, de las lenguas que tenía Pablo, que vamos a escribir, y de hecho, 30 años después, me parece, si no 35 años después, Ignacio de Antioquía, un discípulo de los apóstoles, escribe una carta a Corinto y cita la carta de Pablo. ¿Y qué creen? 40 años después, 35 años después, la iglesia sigue exactamente igual, con divisiones entre los líderes, decían, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, había excesos con las lenguas, había un caso de inmoralidad sexual, seguían iguales. Entonces, eso era lo que se leían, porque no tenían Nuevo Testamento, lo que tenían era la palabra directa de los apóstoles, oral. Entonces, por eso eran, en ese sentido, los relatos que llegaran los apóstoles a enseñar guiados por el Señor era de vital importancia. Por eso los dichos interpretativos, es decir, la enseñanza de los apóstoles oral,
era lo que ellos tenían, nada más. Dice, de esos dichos interpretativos surgieron objetos sagrados tradicionales. ¿A qué se refiere con objetos sagrados? Son acciones rituales, los signos religiosos sin templo, sin sacrificio y sin sacerdotes. Un signo, por ejemplo, un objeto sagrado, que lo encontramos en el Nuevo Testamento, que incluso las sociedades bíblicas lo ponen en verso, es Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Tenemos un himno cristológico que probablemente Pablo lo está citando y que ya conocían todos, al igual que Efesios capítulo 2. Entonces, ¿qué era lo que citaba? Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, imagínense la gente que conocía perfectamente esto lo repetía, lo repetía, lo repetía. Y lo que tenían era lo que Pablo les había enseñado, que lo memorizaban, lo tenían como una normativa de vida y de conducta en el imperio, en la ciudad, y también en cuanto a teología. Entonces, ¿cuál es la teología de Pablo? ¿Cuál es la cristología? Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, porque por él fueron hechas todas las cosas, ¿no? Y ahí sigue el himno cristológico hasta el versículo 20. Y Filipenses capítulo 2, lo sabemos, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, se vació voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo. Y con Pablo, con su teología o su cristología, tenemos una cristología a la que los apóstoles no habían llegado. ¿Por qué? Porque no tenían la instrucción rabínica de Pablo. Lo que hace Pablo es que profundiza la cristología y la amplía a niveles conceptuales, utilizando la lengua griega, que los apóstoles no habían llegado. Ellos se contentaron con reinterpretar las vivencias que tuvieron con su maestro 3 años, pero Pablo no estuvo ahí. Pablo no estuvo ahí. Entonces, por eso su cristología es conceptual, por así decirlo. En cambio, la de los demás apóstoles fue vivencial y el enfoque metodológico evidentemente es diferente, porque Pablo no caminó con Jesús. Yo creo que la teología de Pablo hubiera sido completamente diferente si Pablo hubiera conocido a Jesús y lo hubiera seguido. Sin embargo, Dios eligió a ese instrumento, a este rabino, a este fariseo, para que fuera su misionero, o sea, fuera básicamente, él creara la arquitectónica teológica del Nuevo Testamento. Entonces, por eso, con Pablo ya no hay templo, no hay templo, no hay sacrificio, no hay sacerdotes. Ahora todos somos sacerdotes. Y ahí está la carta a los hebreos que hablamos con otro hermano, que si le escribió Hebreos Apolo o Pablo, pues no importa, ¿no? Pero realmente yo sigo pensando que probablemente Pablo sí le escribió, pero es una carta que está directamente escrita para judíos cristianos, judíos que iban al templo a seguir ofreciendo sacrificios, que no tenía sentido. Teológicamente no tenía sentido hacer sacrificios. Seguían guardando el sábado, las fiestas. Por esto, ¿qué es lo que hace Pablo? Alegoriza el Antiguo Testamento. Y eso lo vamos a ver con calma cuando entremos a Lever Yahvé de Kuhlman, cuál fue la hermenéutica del cristianismo primitivo para poder acceder al Antiguo Testamento. Pero con Hebreos, ¿qué es lo que el autor menciona? ¿Y cómo inicia? Dios de muchas veces y de muchas maneras habló a nuestros padres por medio de los profetas. En estos días escatológicos, porque Reina Valera o en las versiones en español le traducen en estos días finales, la palabra es eschaton, en esos días escatológicos nos ha hablado por medio de su Hijo. Y eso es bien importante porque para Pablo ya estábamos en los tiempos escatológicos. Para Juan ya estábamos en los tiempos escatológicos. Y lo podemos ver en la estructura de su evangelio. Algo que Jesús menciona, cuando, por ejemplo, en las bodas de Caná, que le dice a su madre, todavía no es mi hora. Y la palabra hora, jora en griego,
se va a ir repitiendo, se va estructurando en el desarrollo del Evangelio. Y aquí, en Hebreos, lo que hace el escritor, si es Pablo o quien sea, es que le dice a los judíos cristianos: papi, esto ya está abogado, ya no tiene nada que ver. Los sábados, el sábado era una metáfora del sábado que estamos viviendo en esta época. Este reposo en el que entramos en este reposo por medio de Cristo. Y de hecho, la palabra reposo es sabatón en griego. Entonces, por eso en el capítulo 3 pone a Jesús como superior a Moisés. Él es, y su sacerdocio no nace con Aarón, nace con Melquisedec. Y esta alegoría que hace del Antiguo Testamento hace que el cristianismo paulino se imponga por el cristianismo judío, porque no tenía nada que ver el cristianismo judaico. Y es por eso que el tabernáculo terrenal ya está abrogado. Ya por eso en el capítulo 9 dice 9:9, las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen en el templo no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran el culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Y vean lo que y aquí sacan de contexto este versículo. Por eso es bien importante lo que tengamos en cuenta, el contexto no solo exegético, narrativo, de que está enfocado a judíos cristianos que están sacrificando en el templo. Porque dice, Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Es decir, ya no hace falta sacrificios. Por eso dice el 13, la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si eso es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras de conducta y de la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Por eso entra el capítulo 10, y eso lo quiero señalar, porque habla en el capítulo 10 que el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. Fuimos santificados, es en el versículo 10. Por eso dice el 26, si después de recibir el conocimiento de la verdad, es decir, de conocer todo lo que Cristo hizo por medio de la oralidad o de la palabra apostólica, pecamos obstinadamente, es decir, seguimos en el mismo ritual sacrificial de seguir la ley de Moisés con los ritos, con todo lo que conlleva las ceremonias litúrgicas, solo queda una terrible expectativa de juicio y de fuego ardiendo que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y dice el 29, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de gracia? ¿Y cómo se insulta y cómo se pisotea la sangre del Hijo de Dios? Sacrificado en el templo, siguiendo con la misma tradición mosaica. Entonces, esto es algo que, digamos, importante, que la cristología de Pablo fue la que se impuso. Y para él, el tema de la ley era importantísimo. Dice, las narrativas míticas se condensaron en la oralidad a la escritura, a través del mito, utilizando el rito como una expresión simbólica de teología. Si bien eso lo encontramos por ejemplo, en la simbología del Antiguo Testamento con las fiestas de los judíos, pero ahora, cristológicamente, todas estas fiestas son símbolos que tenían una finalidad cristológica. ¿Y a quién le debemos eso? A Pablo. A Pablo.
Entonces, solamente para ir terminando y ya no abarcar más, entremos al etos. Etos es una palabra griega que se traduce como lineamiento, regla, conducta, y básicamente es la palabra que se enfoca sobre la ética, pues sí, sobre lo que estructura la ética. Ahí viene la palabra ética. Por eso, etos se define como la conducta ética que es integrada en la medida en que el lenguaje religioso se estructura. Así como lo vimos, por ejemplo, con la Cena del Señor, que es un rito que conlleva una conducta, es decir, un etos. Esta conducta ética es consecuencia de oír la palabra apostólica, porque se oye, se crece en la palabra apostólica que era recibida oralmente. eh, de ahí que la conducta dentro de la sociedad era una conducta importante. Por eso los creyentes que no tenían la Biblia, pues en pocas palabras, ¿en qué consistía el Evangelio? En la conducta, en el etos. El etos cristiano permitió que Roma los viera incluso con sospecha. El etos permitía que también al mismo tiempo los cristianos en su forma de vida se separaran de cualquier tipo de agrupación religiosa en esa época. Entonces, dice, esta integración de la ética o del etos en la estructura del rito, del mito, se realizó de modo consecuente en el judaísmo. Todas las normas y valores morales fueron compilados en la Torá. ¿De dónde sacaron la estructura ética el cristianismo? Del Antiguo Testamento. Es lo que se conocería como la ley moral. La ley moral se siguió enseñando como una normativa de conducta en el Imperio Romano porque dependían directamente de la naturaleza de Dios. Pero cuando Cristo viene, desde el evento de Jesucristo, Pablo dice, ok, ya todo lo que implica el fenómeno religioso, el fenómeno cultural dentro del judaísmo para agradar a Dios, queda abrogado. Ya no hay nada que hacer porque Cristo cumple la ley. Lo que queda ahora es el seguimiento, es decir, la ética cristiana, el ser como Cristo. ¿Y de dónde surge esa ética? De las palabras de Jesucristo y del Antiguo Testamento, de las normativas morales que el judaísmo le hereda al cristianismo. Y esto es importante porque esas normativas morales tienen una dimensión completamente diferente dentro del Imperio Romano. Entonces, por eso aquí menciono esos tres últimos puntos. La conducta no solamente era buena o mala, sí, el sí es con minúscula, sino exigida por unos preceptos divinos incondicionales. Es decir, la conducta moral depende directamente de la naturaleza de Dios. Dios es santo, por eso Mateo lo especifica después del Sermón de la Montaña. Sed santos porque yo soy santo. Es una exigencia del seguimiento. Pero ¿de dónde surge eso? De los dichos de Jesús que eran transmitidos oralmente a través de la palabra apostólica y del Antiguo Testamento. Por lo tanto, una sociología del cristianismo primitivo tendrá que ocuparse de indagar cómo continuó la integración del etos judaico en el Antiguo Testamento en la estructuración del cristianismo. Cuando concebimos la religión cristiana como un lenguaje de signos, no le atribuimos solo un carácter semiótico, sino también un carácter sistemático. ¿A qué me refiero con semiótico? Que se empiezan a formar pequeñas resoluciones o pequeñas formas de síntesis doctrinal. Es decir, todo lo que Pablo enseñaba, pues tenía que condensarse en algún tipo de síntesis, de credo, y lo tenemos en el Nuevo Testamento con los himnos. Y los himnos, pues son muy importantes, pero también eh, tendríamos que hacer pequeñas síntesis de lo que era la palabra apostólica. Y en un inicio, la palabra, pues por así decirlo, una síntesis de lo que eso era, es
de hecho, más adelante vamos a leer una pequeña fragmento de, ¿cómo se llama? De historia de la iglesia de Eusebio de Cesarea, para que podamos ver cómo los cristianos empezaban a sintetizar su fe como un resumen de la palabra apostólica. Y aquí les pongo un grafito, un grafiti, perdón, un grafito. A ver, déjame ver, permítanme. ¿Dónde está? No estoy compartiendo pantalla, permítanme. Que es un pequeño simbolismo que resume teológicamente lo que la iglesia estaba pensando, que es el concepto ictus. Conocen este símbolo y que siempre hasta los carros lo tienen ahí. Ictus, son mayúsculas. Aquí tenemos el primer grafito, que es un grafito romano, y vean lo hermoso, ¿no? Porque ictus, se traduce como, es un acróstico. Bueno, la palabra ictus en griego es pez, pero como acróstico se puede entender, bueno, aquí no está muy chico, pero Jesús, que es Jesús, la I, Christos, Cristo o Mesías, Theos, Dios, Dios, Hijo, Stoter, Salvador. Es como si dijeran Jesús, Cristo, Dios, Hijo, Salvador. En estas 5 letras griegas se condensaba un concepto doctrinal muy importante. La divinidad de Cristo, el único Salvador, y no solamente eso, sino que era Theos, Dios. Esto es muy, muy importante porque la iglesia empezó a visualizar en estas pequeñas representaciones como pues una síntesis de lo que es la palabra apostólica. Entonces, por eso cuando se representaba el pez, era en ese simbolismo todo lo que habían pues recibido de forma oral. Y ese es un simbolismo hermoso. También hay un símbolo que son las primeras letras de Christos en griego, la J y la Ro, contrapuestas. Voy a ver si lo encuentro en Google, permítanme, se las enseño, para así como no bien le estoy tirando choro. Aquí está. Les comparto pantalla. Ay, se me perdió. Así no, mira, perdón por la tardanza. Es esta, miren. Esta X, como lo podemos poner en español, XP, con el alfa y el omega, ¿no? No es una X y una P, o sea, es una J y una Ro, que son las primeras letras de la palabra Christos, que es Cristo o Mesías, ungido, con el alfa y el omega. Ese símbolo es antiquísimo, es muy, muy primitivo, al igual que el pez. Entonces sintetizaban eso, esta síntesis de palabra apostólica. Entonces, ya en su momento, como les mencioné, vamos a leer solo una parte, no todo, de la historia de la iglesia de Eusebio de Cesarea. Es la primera historia eclesiástica en escribirse. Se escribió en la época de Constantino. Y la importancia de Eusebio es que nos presenta un panorama muy detallado de lo que es el siglo I, parafrasea, también cita las actas de los mártires,
Y vamos a ver muchas características y sobre todo libros que ahorita pues, se perdieron y solamente sabemos de esos libros por lo que nos menciona Flavio Josefo. Entre ellas, Flavio Josefo, perdón, Eusebio de Cesarea, cita una carta de Jesús y la cita en griego. Es muy interesante, pero no sabemos nada sobre esa carta, ¿no? Pero bueno, entonces, en 8 días vamos a ver el tema del Jesús histórico y vamos pues, en este caso, a ver cómo se forman los evangelios. Ahorita todavía no nos interesa, bueno, lo vimos muy panorámicamente, la formación de la teología paulina, pero con Pablo es un caso aparte. Ahora sí es un caso aparte porque eh, él era un teólogo consumado. En cambio, con los apóstoles que siguieron a Jesús, pues era gente del vulgo, eran pescadores, no eran tampoco analfabetas, pero sí no tenían la formación que tenía Pablo. Entonces, lo que ellos hacen, su cristología se basa en reinterpretar los acontecimientos de Jesús, pero vamos a ver cómo se van generando los textos con mucha calma. Y en 15 entramos de lleno a la hermenéutica del cristianismo primitivo en Cullmann. Vamos a orar y que el Señor nos guíe en esta noche. Señor, te damos gracias porque podemos estar reflexionando sobre ti, sobre tu amor, sobre tu gracia y cómo nos has hablado y cómo te interesa, Señor, que como creyentes podamos seguirte en cada momento con tu palabra como nuestra guía. Gracias por tu fidelidad y por tu gran amor. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.